Vamos a ver después de más de una semana, creo, ¿no? Bien, vamos a compartir la pantalla para iniciar la clase. Ok. Bien, y ahora entonces vamos a ver, con ustedes todavía no hemos visto el teorema de Bernoulli en su forma completa, ¿no? No, ingeniero, todavía. Ya, lo que hemos visto era hasta este punto. Bien, entonces aquí yo les presento el teorema de Bernoulli en su forma ya completa. Entonces, para esto tenemos acá representado en la figura un sistema hidráulico en el cual se muestra una tubería, ¿no?, que va desde la sección 1 hacia la sección 2, una tubería, y donde se ha instalado entre los puntos A y B una bomba hidráulica. Y entre los puntos C y D tenemos una turbina hidráulica también. Bien, ¿cuál es la función de una bomba? Brindar energía adicional al sistema, ¿no? Brindar energía adicional al sistema, es decir, adicionar energía. Oh, ¿qué me pasó algo mal. Ya, ok. Bien, lo siento mucho. Bien, entonces les decía que la función de una bomba es adicionar energía al sistema, energía hidráulica. ¿Y qué hace una turbina? Extraer energía hidráulica del sistema. Extraer energía hidráulica y convertirla luego después en otro tipo de energías, ¿no? Energía mecánica, luego energía eléctrica, etc. Entonces, estas dos máquinas hidráulicas tienen funciones contrapuestas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos este sistema. Y ahora vamos a ver cómo se escribe el teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Entonces, escribiríamos energía en el punto 1 y vamos recorriendo en el sentido del flujo, así. Y nos encontramos aquí con la bomba. Aquí hemos dicho energía en la sección 1 más la energía añadida por la bomba. Más la energía añadida por la bomba. Continuamos. Menos la energía extraída por la turbina. Menos la pérdida de carga desde 1 hasta 2. Igual a la energía en el punto 2. ¿Ya? Entonces, así sería la expresión del teorema de Bernoulli, fíjense. Energía en la sección 1, más la energía añadida por la bomba, H sub E, menos la energía extraída por la turbina, H sub E, menos la pérdida de carga desde 1 hasta 2, igual a la energía en el punto 2. Así sería entonces la expresión del teorema de Bernoulli, jóvenes, en su forma completa ya. Y ahí entonces ya colocamos, fíjense, la energía en la sección 1 ya saben cómo es, con sus 3 componentes. La energía en la sección 2, lo propio. Así entonces, esta sería ya la expresión del teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. Bien, a ver, haremos ejercicios. Escribir el teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y 2. A ver, atención, jóvenes. Vamos a escribir el teorema de Bernoulli entre el punto 1 y el punto B. El punto B está después de la bomba. Entonces, a ver ese micrófono, jóvenes, señoritas, a ver, mi secretario y secretaria, pongan orden. Compañero Gómez, Stalin, por favor, su micrófono. Bien, entonces, estimados jóvenes, indicaríamos para escribir
el teorema de Bernoulli entre los puntos 1 y B. Diríamos, energía en el punto 1. Y luego vamos avanzando en el sentido del flujo. Y nos encontramos con la bomba. Más la energía añadida por la bomba. Menos la pérdida de carga en la tubería entre las secciones 1 y el punto A. Igual a la energía en el punto B. Así sería entonces la expresión, fíjense. Energía en el punto 1, más la energía añadida por la bomba, menos la pérdida de carga desde 1 hasta A, igual a la energía en el punto B. ¿Ya? En esa forma entonces escribe el teorema de Bernoulli. A ver, otro ejercicio. Teorema de Bernoulli entre los puntos A y C. Fíjense, ahí está. El punto A antes de la bomba y el C antes de la turbina. Entonces, diríamos, energía en el punto A. Y luego avanzamos así en el sentido del flujo. Y nos encontramos con la bomba. Más la energía añadida por la bomba. Menos la pérdida de carga en la tubería entre los puntos B y C, igual a la energía en el punto C. ¿No? Así sería el teorema de Bernoulli. A ver, repetimos. Aquí está ya. Observen, ahí está. Energía en el punto A, decíamos. Más la energía añadida por la bomba. Menos la pérdida de carga entre B y C. Igual a la energía en el punto C. En el punto C. ¿Ya? Así entonces, estimados jóvenes y señoritas, así se escribe el teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli entre los puntos C y 2, dice. A ver, entre C y 2. A ver, un alumno empiece a indicar cómo sería. Cualquiera de los 36 alumnos que están presentes. Qué pena, no lo entendieron. Caramba, qué pena. Tengo que explicarles con manzanas o con naranjas ahora. Diríamos entonces, energía en el punto C. Y nos movemos en el sentido del flujo. Y encontramos a la turbina. Decimos entonces, energía en el punto C, menos la energía extraída por la turbina, menos la pérdida de carga entre los puntos D y 2, igual a la energía en el punto 2. Así sería. Así de fácil. Miren, energía en el punto C, menos la energía extraída por la turbina, menos la pérdida de carga entre los puntos C y 2, igual a la energía en 2. ¿Ya? Y así otro ejemplo, teorema de Bernoulli entre los puntos B y C ahora. Ahí está, entre este punto y el punto C. A ver si captaron. A ver, otro alumno. ¿Algún alumno? A ver, alguno, porque ninguno respondió. Bueno, ingeniero, buen día. Adelante, joven. Sería energía en el punto B, menos la pérdida de carga entre B y C, que sería igual a la energía en C. Ya, muy bien. Muy bien. Está por lo menos uno captó. Y eso ya está, para mí está bien. Teorema de Bernoulli entre los puntos B y C. Energía en B menos la pérdida de carga entre B y C igual a la energía en C. Muy bien. Entonces, así ustedes tienen que ejercitar para escribir el teorema de Bernoulli entre dos puntos cualesquiera. ¿Ya? Bien. Y ahora vamos a hablar acerca de la energía añadida por la bomba. Es decir, aquí fíjense, ahí está el teorema de Bernoulli que hemos escrito. Pero queremos averiguar cómo se calcula HA, la energía añadida por la bomba. Ah, entonces aquí está. ¿De qué dependerá la energía añadida por la bomba? Depende de la potencia que tenga la bomba, estimados jóvenes y señoritas. Toda máquina hidráulica, sea bomba o turbina,
se fabrica para una determinada potencia. O sea, se fabrica para que esta máquina desarrolle una determinada potencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la potencia? Ahí está la formulita. Potencia de la bomba igual, ahí dice potencia de la bomba igual a ρ por G por Q por HA, la energía añadida, dividido entre eta. Y esta es la formulita que nos da la potencia de la bomba en vatios. Ya, de acuerdo al sistema internacional de unidades, estimados jóvenes y señoritas. Sistema internacional de unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que ρ es la densidad del agua o del fluido en general, del fluido. Por ejemplo, para el agua, la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. G, la gravedad. Q, el caudal en metros cúbicos por segundo. HA, la energía añadida en metros. Y eta se llama rendimiento de la bomba. Y el valor de eta es más o menos 0,6. 0,6. No tiene unidades, eta. Pero ya les estoy indicando, su valor más o menos es 0,6. ¿Ya? Si no, se dice otra cosa. 0,6 pueden decir. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es la fórmula que nos da la potencia de la bomba, ¿no? En el sistema internacional de unidades. Entonces, si yo compro una bomba en el comercio, entonces la bomba, la máquina, tiene una plaquita. Ahí la bomba tiene una plaquita ahí, una plaquita metálica que está remachada ahí, donde me indica cuál es la potencia, cuántos vatios, para qué caudal, para qué altura. Todo me indica ahí en esa plaquita que lleva la bomba. Entonces, como yo conozco la potencia, para poder conocer HA, despejo simplemente la energía añadida en función de la potencia y los otros parámetros. Y así ya conozco la energía añadida. Fácil, ¿no es cierto? Pero hay que tener la máquina para saber cuál es la potencia de esa máquina. Este valor, N sub E. Bien, pero este es en el sistema internacional de unidades, estimados jóvenes y señoritas. En el comercio y en nuestro medio en general, en la ingeniería, muy poco utilizamos estas unidades para la potencia de la bomba. Lo más común y normal, digamos, en nuestro medio, es utilizar otras unidades que se llaman caballos vapor o HPs también. Y este es en el sistema técnico de unidades entonces. La potencia de la bomba normalmente viene en caballos vapor o HP. ¿Qué es HP? En inglés es horsepower. ¿Qué significa? Caballos vapor. ¿Ya? Eso está en inglés. Horsepower. Caballos significa caballos vapor, nada más. ¿Ya? Pero en el comercio, ustedes van a escuchar mucho. A ver, si ustedes van a preguntar, disculpe, quiero una bomba, quiero comprar una bomba. Entonces, ¿y de cuántos HPs le van a...? Inmediatamente le va a preguntar el vendedor, ¿de cuántos HPs quiere? Ellos manejan mucho este término, HPs, es decir, horsepower, que significa caballo vapor, nada más. Entonces, en el sistema técnico de unidades, mis estimados jóvenes y señoritas, la potencia de la bomba se calcula así como esta fórmula que están acá. Ya, diferente a la anterior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí interviene el peso específico del agua, no está la densidad. Aquí está ρ por G. Esto es peso específico, ρ por G.
Aquí, pero estamos utilizando ya directamente gamma, que es peso específico. Pero esto es para el sistema técnico de unidades. Aquí van a ver claramente la diferencia. Entonces, potencia de la bomba igual gamma por Q, HA, energía añadida, el caudal está en metros cúbicos por segundo, igual, dividido, fíjense, en el denominador, 75 veces eta. Eta ya les dije que es el rendimiento de la máquina. Su valor más o menos 0,6. 0,6. Y así entonces, utilizando esta fórmula, la potencia nos da en caballos vapor o en HPs. ¿Ya? Y esta es la forma, estas son las unidades más utilizadas, como les dije. Bien, entonces para esta fórmula, gamma es el peso específico del fluido en kilopondios por metro cúbico. Fíjense la diferencia de las unidades. Aquí es kilopondio, allá rho en kilogramos, masa por metro cúbico. Aquí kilopondios, kilogramos fuerza, pounds, por metro cúbico. Gamma del agua, por ejemplo, el peso específico del agua, 1000 kilopondios por metro cúbico. Kilopondios. Y así entonces, si yo quiero conocer cuál es la energía añadida por la bomba al sistema, despejo HA. HA, despejo, y ahí está la potencia de la bomba por 75 veces Z dividido entre gamma Q. Y listo. Entonces, así ya tengo, ¿no? Ok. Así ya tenemos entonces la energía añadida por la bomba. Ahora vamos a determinar la energía extraída por la turbina. Y así escribimos la potencia de la turbina. Pues utilizando el mismo sistema técnico de unidades, la potencia de la turbina se escribe así. O sea, muy similar a la de la bomba, pero con una diferencia importante. Fíjense, gamma Q, H extraída. Y aquí está por eta, por el rendimiento de la máquina, de la turbina. Fíjense que en la bomba era dividido. En cambio aquí es por. ¿Por qué? Porque estas máquinas tienen funciones totalmente contrapuestas, les dije. ¿No? Gamma Q, energía extraída, por eta, dividido entre 75. Y esto está dado en caballos vapor o HPs. Igual. Entonces, si despejamos HE, que es la energía extraída, ahí está. Entonces, igual a la potencia de la turbina por 75 dividido entre gamma Q eta. ¿Ya? Entonces, ahí dice eta, el rendimiento de la máquina, más o menos de 0,6 a 0,7. Normalmente se toma 0,6, digamos. ¿Ya? Bien, así en esa forma, entonces, jóvenes, ya conocemos, para el teorema de Bernoulli completo, ya sabemos cuánto vale HA, cuánto vale HE. Y conocemos los Z, los P's, las velocidades, etc. ¿Qué es lo que nos falta conocer para este teorema de Bernoulli? ¿Qué nos falta conocer? ¿Qué término nos falta conocer? La pérdida de carga. Eso, muy bien. La pérdida de carga. Esto nos falta conocer. Y entonces viene acá la explicación ya. Y ahí están las pérdidas de carga HL. Entonces, en un sistema, así como este sistema de tuberías, se producen las pérdidas de carga. Se producen pérdidas de carga a lo largo de la tubería. Cada metro de tubería se produce pérdida de carga. Y vamos a identificar aquí dos tipos de pérdidas de carga. Una son las pérdidas de carga por fricción y las pérdidas de carga localizadas o pérdidas de carga por accesorios.
Las pérdidas de carga por fricción se producen a lo largo de cada milímetro de longitud de tubería. ¿Ya? Es una pérdida así continua y a lo largo de toda la longitud de la tubería. Entonces, y las pérdidas de carga se van sumando de acuerdo a la longitud, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta pérdida de carga, pero le añadimos esta longitud, etc. Entonces, la pérdida de carga por fricción es la pérdida de carga que se produce en toda la tubería, ¿no? Hasta el punto donde estemos considerando, en realidad. Ya, las pérdidas de carga por fricción. ¿Y dónde se produce la fricción? A ver, jóvenes, señoritas, si tenemos este sistema, una tubería, y el fluido está moviéndose dentro de la tubería, ¿dónde hay fricción? En las paredes de la tubería. Muy bien, las paredes de la tubería con el fluido. El fluido en movimiento, entonces, produce fricción con las paredes de la tubería. ¿Ya? Produce una fricción. ¿Debido a qué? A que las paredes de la tubería no son perfectamente lisas. Tienen una aspereza. Por otra parte, el fluido, las moléculas del fluido entre sí, también friccionan entre sí. ¿Debido a qué? Debido a la viscosidad. La viscosidad siempre es mayor que cero para todos los fluidos. Entonces, al ser la viscosidad mayor que cero, pues hay fricción entre las mismas partículas del fluido. Hay fricción. Ya, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuándo no habrá fricción? ¿En qué situación creen ustedes que no hay fricción? ¿En qué situación? ¿Cuál sería la característica del fluido para que no haya fricción? El fluido, ingeniero, estaría estático, sin movimiento. Bueno, o sea, no estamos en esa situación. El agua, o más bien el fluido, se está moviendo, ¿cierto? Claro, si está estático, obviamente, pues, ¿no es cierto? Ni para qué escribir el teorema de Bernoulli. ¿No le parece? El teorema de Bernoulli se escribe para sistemas para sistemas dinámicos, ¿no? Bien, ¿qué condición tendría que cumplir el fluido para que no exista fricción? ¿Qué condición creen ustedes que tiene que cumplir el fluido para que no exista fricción alguna? Que sea igual a cero su ¿Su qué? viscosidad. Viscosidad. Muy bien, muy bien. La viscosidad cinemática del fluido tiene que ser cero para que no exista fricción sobre las paredes de la tubería y tampoco exista fricción entre las partículas de fluido mismo, entre las moléculas de fluido. La viscosidad del fluido tendría que ser cero. Un fluido que tiene viscosidad igual a cero se denomina fluido ideal. Ese fluido no existe todavía en la naturaleza, el fluido ideal. ¿Ya? No existe. Todos los fluidos que manejamos tienen viscosidad mayor que cero. Los líquidos y los gases. Su viscosidad es siempre mayor que cero. Por lo tanto, entonces siempre habrá fricción. Y al haber fricción, hay pérdida de carga por fricción. ¿Está claro, no, jóvenes, señoritas? Bien. Entonces, ahí estamos hablando de una pérdida de carga por fricción, pero también una pérdida de carga por accesorios.
¿Por qué? Porque a lo largo de la tubería se instalan codos, se instalan T's, reducciones, se colocan válvulas, etcétera, etcétera. A esos artefactos los denominamos accesorios. Y cada accesorio produce una pérdida de carga en ese punto, en ese lugar donde está instalado el accesorio. Como son N accesorios que se colocan, entonces la pérdida de carga por accesorios es la sumatoria de las pérdidas de carga, ¿no?, de cada accesorio. Sumatoria de pérdidas de carga de los accesorios. Y así entonces la pérdida de carga total es igual a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga por accesorios. Ahora vamos a estudiar lo que es la pérdida de carga por fricción. Y lo denominamos H sub F. Estimados jóvenes y señoritas, se ha investigado muchísimo este aspecto de las pérdidas de carga por fricción. Se ha investigado mucho. Bien, al final se obtuvieron realmente para la ingeniería dos modelos para poder calcular las pérdidas de carga por fricción. Uno se denomina método de la ecuación universal de flujo, o llamado también método de Darcy-Weisbach. ¿Ya? Y es esta la formulita que se utiliza para calcular la pérdida de carga por fricción, estimados jóvenes y señoritas. Esa es la fórmula, ¿ya?, desarrollada hace mucho tiempo atrás por estos investigadores, Darcy y Weisbach. Bien, en esta ecuación, HF es la pérdida de carga dada en metros. F se denomina factor de fricción. No tiene unidades. No tiene unidades. El valor de F es menor que 1. Menor que 1. L, la longitud de la tubería en metros. D, el diámetro de la tubería en metros. B es la velocidad media del flujo en metros por segundo. Igual caudal dividido entre área. Entonces, bajo estos términos se calcula la pérdida de carga por fricción. Bien, ¿por qué lo denominamos a esta ecuación como ecuación universal de flujo? ¿Y saben por qué, estimados jóvenes y señoritas? Porque esta ecuación se utiliza en la hidráulica de las tuberías, que es lo que estamos estudiando ahora, como también se utiliza en la hidráulica de canales. ¿Ya? También se utiliza en la hidráulica de canales con algunas reformas nada más. Por otra parte, en la hidráulica de tuberías, esta ecuación se utiliza para todo tipo de fluidos, ya sean estos fluidos líquidos o fluidos gaseosos. ¿Ya? ¿Qué más? Esta ecuación se utiliza para todo tipo de flujo, ya sea este flujo laminar o flujo turbulento. ¿Ya? ¿Qué más? Esta ecuación se utiliza para un rango muy grande de velocidades del flujo. También se utiliza para un rango muy grande de diámetros, etc. Entonces, estimados jóvenes y señores, y lo importante, esta ecuación se utiliza para cualquier temperatura del fluido, además. Fluido a cualquier temperatura. ¿Ya? Entonces, con todos esos atributos que he nombrado, pues sí, la ecuación la conocemos como ecuación universal de flujo. ¿Está claro? Blanco. A ver, ese micrófono. Entonces, por eso esta ecuación se conoce como ecuación universal de flujo.
¿Está claro, no, jóvenes y señoritas? Bien, he explicado claramente, así que yo creo que sí me han entendido. Y ahora hablamos del factor de fricción F, que depende de muchos parámetros, entre ellos el número de Reynolds. El factor de fricción, entonces, cuando el flujo es laminar, el factor de fricción, y vamos a definir cuándo el flujo es laminar en la hidráulica de las tuberías. El flujo se dice que es laminar en la hidráulica de tuberías si el número de Reynolds es menor o igual que 2000. Y vean cómo estamos definiendo el número de Reynolds para tuberías. Velocidad por diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad cinemática del fluido. ¿Ya? Velocidad por diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad cinemática. Entonces, si el número de Reynolds es menor o igual que 2000, entonces tenemos un flujo laminar. Y para este flujo laminar, el factor de fricción se expresa así. F igual 64 dividido entre el número de Reynolds. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el extremo, cuando el número de Reynolds es 2000, ¿cuánto vale el factor de fricción? ¿Cuánto vale el factor de fricción? Si el número de Reynolds es igual a 2000. 0.032. Ya. Y así, ¿no es cierto? Si el número de Reynolds es igual a 1000, ¿cuánto vale el factor de fricción? 0.064, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, normalmente los valores del factor de fricción son valores altos, ¿no? Cuando el flujo es laminar. Bien. Y ahora, cuando el flujo es turbulento, en primer lugar diremos que el flujo es turbulento si el número de Reynolds es mayor o igual que 4000. ¿Ya? Algo nuevo, ¿no? Para ustedes en la hidráulica de las tuberías, entonces ustedes deben saber que el flujo es turbulento si el número de Reynolds es mayor o igual que 4000. Bien, siendo así, que el número de Reynolds es mayor que 4000, tenemos que utilizar esta ecuación para calcular el factor de fricción. Y es la llamada ecuación de Colebrook. Y observen ustedes, ahí tenemos una ecuación implícita en realidad. Lo que queremos calcular es F, pero aquí está 1 entre raíz de F, igual a menos 2 logaritmo de todo esto. Y ahí F, fíjense, raíz de F también está dentro del argumento de la función logaritmo. Entonces, es una ecuación implícita, que por supuesto dio mucho dolor de cabeza cuando se dio a conocer la fórmula. En aquellas épocas era pues muy complicado calcular así o resolver ecuaciones implícitas. Bien, en esta fórmula, observen, igual, 1 entre raíz de F igual, menos 2 logaritmo, épsilon entre 3.7 veces D, más 2.51 dividido entre Reynolds raíz de F. ¿Qué es épsilon? Épsilon se denomina rugosidad absoluta de la tubería. Es la rugosidad absoluta de la tubería. Y se define así, fíjense, aquí está épsilon. Ahí está la superficie interna de la tubería. Obviamente que esto está exagerado, digamos, ¿no? Exagerado. Solo para mostrar qué es épsilon.
el grado de aspereza. Grado de aspereza de la tubería. Eso es epsilon. ¿Ya? Y entonces epsilon, claro, depende de depende del tipo de material del cual está fabricada la tubería. Ahí está. Vidrio, plástico, tubo, hierro galvanizado, hierro dúctil, etcétera, etcétera. Y ahí está el valor. Ahí está la rugosidad en metros. Está claro, ¿no? Jóvenes, señoritas. Por ejemplo, un material muy utilizado en nuestro medio, ¿no? Para las tuberías es el hierro galvanizado. Y esta es la rugosidad. 0,15 milímetros. Aquí está en metros, ¿no? 0,15 milímetros. Es lo que utilizamos mucho. Y otro material que utilizamos muchísimo es el plástico, ¿no? Fíjense, es un valor muy pequeño de rugosidad, muy pequeño. Aquí es por 10 a la menos 7, aquí es por 10 a la menos 4, ¿no? O sea, 1000 veces menos. Bien, y aquí viene un ejemplo. Dice, calcular la pérdida de carga en una tubería de hierro galvanizado que transporta agua a una velocidad de 2 metros por segundo. Epsilon, 0,15 milímetros. ¿Por qué? Porque es hierro galvanizado. Esta es la rugosidad absoluta de la tubería. HF es lo que queremos calcular, la pérdida de carga. D es el diámetro de la tubería, que es 0,15 metros. La longitud de la tubería, 350 metros. En esa tubería circula agua con una temperatura de 20 grados centígrados. Por lo tanto, la viscosidad es igual a este valor. La velocidad del agua, 2 metros por segundo. Y resolvemos entonces el problema. Queremos hallar la pérdida de carga, ¿no? Para esa tubería. Resolvemos. Entonces decimos pérdida de carga igual a F por L sobre D cuadrado sobre 2C. O sea, la ecuación universal. Reemplazamos los datos. Ahí está. Todos los datos que tenemos. Conocemos casi todo, excepto el factor de fricción. 350 dividido en 0,15 por B al cuadrado entre 2G igual. Haciendo cálculos, resulta 475,71 veces el factor de fricción. ¿Es cierto? Tenemos que ver entonces eso. Bien, estimados jóvenes y señoritas. Ahora vamos a calcular el factor de fricción. Y para ello tenemos que saber el tipo de flujo. ¿Será laminar o turbulento? ¿Cómo será el tipo de flujo? A ver, ustedes hagan el cálculo ahora. Ustedes díganme si es laminar o turbulento. Ya, háganlo. Ahí tienen todos los datos. Por diámetro dividido entre la viscosidad y sale un número bastante grande. 297.914. Mayor o igual que 4.000. Por lo tanto, el flujo es turbulento. Y si el flujo es turbulento, entonces tenemos que calcular el factor de fricción mediante esta fórmula. Ahí está la fórmula de Colebrook. Epsilon, ya tenemos el valor de epsilon, 0,15 milímetros. Y entonces reemplazamos todos los datos en esa fórmula. Ahí está. Fíjense, epsilon lo hemos expresado en metros. 0,15 dividido entre 1000, ahí está. 3,7, el diámetro en metros también.
Si epsilon está en metros, el diámetro también tiene que estar en metros. Si epsilon está en milímetros, diámetro en milímetros. ¿Por qué? Porque milímetros con milímetros tienen que irse. Metros con metros se van. Kilómetros con kilómetros se van. ¿Ok? Más 251, número de Reynolds, raíz de... Aquí no hay unidades, fíjense. No hay unidades. Ya, el número de Reynolds no tiene unidades. F no tiene unidades. Entonces, fíjense, resulta esta ecuación implícita. Resuelvan ustedes y sale el valor de factor de fricción 0.0206, es decir, 0.021. ¿Ya? Eso es. En esa forma, entonces, ustedes pueden calcular esto con sus máquinas calculadoras, ¿no es cierto? Es muy fácil ya. Bien, pero esta es una ecuación, como les dije, implícita. Tal vez, aunque ahora ya no hay ningún problema con todas las calculadoras pueden resolver esta ecuación, ¿no? Sin embargo, hace algunos años atrás, ¿no? Pues no habían esas calculadoras que ustedes tienen. Por lo menos yo no tenía una calculadora así, como la que ustedes tienen. Entonces apareció otra formulita que nos ayudó a calcular el factor de fricción. Y es una fórmula explícita. Pero fíjense, la ecuación siguiente, que permite el cálculo directo del factor de fricción para flujo turbulento, la desarrollaron Schwamy y Jane. Y se menciona, bueno, está en un libro que se llama Mecánica de los Fluidos Aplicada. Y ahí tenemos el factor de fricción, estimados jóvenes, en su forma explícita. Pero aquí yo quiero aclararles algo importante que tienen que tomarlo en cuenta. Estos señores solamente utilizaron los resultados que se obtienen con esta fórmula y mediante una regresión, mediante un análisis así matemático o estadístico, desarrollaron esta formulita, mediante regresión, nada más. ¿Ya? Ellos no conocieron el laboratorio de hidráulica, por si acaso. El que sí desarrolló su fórmula en un laboratorio de hidráulica fue Colebrook. A él se le debe, digamos, el mérito. Él es el que tiene el mérito para darnos esta fórmula. Ya les dije, esta es solo una ayuda que nos da Schwamy Jane en base a los resultados, como les dije, de la fórmula de Colebrook. Entonces, si reemplazamos los datos en esta fórmula, los anteriores datos, fíjense, y nos da igual el mismo resultado, 0.0207. A ver, háganlo ustedes, háganlo por favor, rápidamente. Bien. Ingeniero, sale lo mismo, 0,0207. Bien. Entonces, como habrán podido ver, las dos fórmulas nos dan el mismo valor, ¿no? Y ahora sí, ya calculamos la pérdida de carga. Pérdida de carga igual F, 0,021, por L sobre D, por B cuadrado sobre 2G, y el resultado 9,98 metros. Es decir, prácticamente 10 metros es la pérdida de carga. ¿No es cierto?
Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces quedamos aquí, ¿ya? Ya la próxima clase vamos a desarrollar otros ejercicios de aplicación de lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, ahora yo tengo que irme a la universidad porque tengo que estar presente en una defensa de tesis. Ya es presencial, así que debo irme para allá. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Que tengan ustedes un buen fin de semana. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Igualmente. Hasta luego.